y vamos a ir a la palabra de Dios. Y quiero primero mostrarle el título de esta tarde. Es una continuación del jueves pasado. Es La vida es breve y Dios no quiere que la pierdas. El jueves pasado estuvimos hablando el tema que Dios nos había dado y pusimos es la vida es frágil. Hoy es una continuación y tomamos como referencia el Salmo 39. El Salmo 39 dijimos que era un salmo de David. Recuérdese que los salmos, la mayoría de ellos son salmos mesiánicos, o sea, son escritos o hablan directamente de la persona de Jesucristo. Pero algunos salmos son para nosotros, los hombres, y varios fueron escritos por David, no todos, y este es uno de ellos. Hay una relación entre el Salmo 38, 39, 40, 41 y 42. Pero el Salmo 39 es uno de los salmos muy especiales de parte en la palabra escrita de Dios. Y hoy vamos a continuar. Nos quedamos la semana pasada con que David sentía algo por dentro, él quería expresarlo y no podía. Le costó. Y dijimos que Dios nos dio emociones. Y Dios nos dio emociones para experimentar con ellas. Pero una de las cosas que tenemos que entender de nuestras emociones es que usted debe de entender que primero se las expresamos a Dios. O sea, nunca vaya a hablarle a alguien de sus emociones si no lo hace primero con Dios. Si Dios nos las dio, es para que también vayamos a Él primero. ¿Para qué, pastor? Para que podamos manejar bien, conforme a la voluntad de Dios y su palabra y sus propósitos, nuestras emociones. Porque si usted se deja llevar por ellas, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que uno de los profetas de Dios dijo, engañoso es el corazón. Y ahí quiere decir engañosa es la mente. Engañosas son las emociones del hombre. ¿Quién podrá confiar en ellas? Entonces, el jueves pasado estuvimos leyendo en el Salmo 39 y dijimos que varios estudiantes de las Escrituras, o teólogos, si le quiere llamar, coinciden que en este tiempo David estaba reprimiendo sus emociones, sus sentimientos, de cómo él se sentía, y escogió no hablar. Pero llegó un momento en que literalmente lo que dice la Escritura es que iba a explotar. Ahora, él entendió que no debía decir a otros lo que él sentía, sino a Dios, pero le tomó un proceso, le tomó un tiempo. Y una de las cosas importantes es que en el Salmo 39, David comprende mejor lo frágil que es la vida humana. Y la palabra hoy que vamos a usar es breve, lo breve que es la vida humana. Y breve quiere decir corta, de corta duración. Breve tiene que ver con algo que está reducido. Breve es algo pasajero. Breve es algo transitorio. Breve es algo limitado. Cuando decimos que la vida es breve es porque es temporal. Recuerde usted, todos estamos en esta tierra por un tiempo. Ahora, la vida, cuando nosotros morimos físicamente, la vida no termina, solamente termina un periodo de su vida física en la tierra y luego la vida continúa porque realmente la vida está en el espíritu. Nosotros, dice la Biblia, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo físico. Entonces las personas en el mundo piensan que cuando el cuerpo muere se acabó la vida. No, terminó la vida física por un tiempo. Porque un día Jesús mismo dijo que todos los cuerpos, aún los muertos, van a resucitar. Lo que resucita es el cuerpo, no el espíritu, porque el espíritu nunca muere. Entonces, no nos vamos a desviar para mantenernos en el punto del día de hoy. Cuando usted lee el Salmo 38, anterior al Salmo 39, el enfoque del Salmo 38 es que con una enfermedad o la enfermedad, Dios expone el pecado en la vida del salmista o de las personas. En el Salmo 39 el enfoque es diferente. En el Salmo 39 el enfoque es distinto al Salmo 38, porque el enfoque es que la enfermedad en el cuerpo físico expone la brevedad, la fragilidad de la vida humana. Y de ahí entonces también que el enfoque del Salmo 39, el cual David escribió, es poner toda nuestra esperanza en Dios, tanto en la vida como en la muerte. Entonces, ¿en quién usted tiene puesta su esperanza mientras está vivo? ¿En qué tienes puesta usted su esperanza el día que tenga que morir? Y no estamos deseando aquí que nadie muera, son cosas de la vida humana. Es más, en esto de la muerte y de la partida de la tierra, de familiares, de seres amados, de amigos que mueren, es parte de la vida humana. Ahora, esto tiene que ver con dolor, con tristeza, con emociones. De ahí que hay palabras como estado de luto, o sentimientos de luto,
o personas que cuando alguien se muere de por vida se quedan vistiendo de negro y cosas como esas. La vida y la muerte son parte de la vida humana que Dios creó. Eso es algo que usted tiene que entender. Ahora, con esta pandemia mundial, con esto del virus del COVID-19, pareciera que el asunto de lo frágil de la vida y lo breve que es y lo pasajera que es ha salido más a la luz de lo que ya era. Por ejemplo, lo he dicho más de una vez, el COVID-19 o la plaga con este virus no es la mayor causa de muerte en el mundo, no lo es. Ahora sí es la mayor causa de muerte en menos tiempo, porque en menos tiempo, 4 meses, 5 meses será ahora, aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, han muerto muchas más personas que otras causas de muerte. La causa de muerte principal no es el COVID-19, pero en un periodo corto de tiempo sí lo es. Yo he dicho que nunca había visto en Facebook tantos pésames o palabras por la muerte de alguien como en este tiempo. Casi todas las semanas yo leo en Facebook 1, 2, 3, 4, a veces hasta 5 personas que escriben en todas partes expresándole a alguien el dolor por la muerte de un familiar, de un amigo o de una persona amada. O sea, y leí hace 2 semanas de 5 pastores en Estados Unidos de América que desde que empezó esto de las restricciones en Estados Unidos del mes de marzo, que como iglesia no nos podíamos congregar físicamente, que teníamos que hacer reuniones como estamos ahora todavía en el área donde nosotros estamos, luego que solamente reuniones de 10 personas, no más de 10 personas, estos 5 pastores en diferentes estados de Estados Unidos no acataron las medidas que las autoridades nos dieron. No tomaron en cuenta, las ignoraron, y hay muchos más, pero hablo de estos 5 que fue la noticia que yo leí y escuché por televisión también. Se siguieron congregando. De estos 5, 3 de ellos fueron arrestados por la policía. 2 de ellos fueron arrestados 2 veces porque después que los arrestaron por no acatar o someterse a las peticiones de las autoridades, y por favor, no me vaya a poner la Constitución en el Facebook ni me la vaya a copiar. Yo ya sé lo que la Constitución de Estados Unidos de América dice. No se le puede prohibir a la iglesia, es verdad. No hay derecho ninguno, ni el Estado ni el gobierno lo tiene para pedir. Pero esta fue una petición de prevención, para protección de todos nosotros y los que nos rodea. O sea, era algo de sentido común. El sentido común no va en contra de la fe. Por favor, escuche, usted tiene fe en Dios, pero el que tenga fe en Dios no lo lleva a hacer imprudencias. Lo he dicho una y otra vez. El que tenga fe en Dios no es porque usted se va a subir al techo de un edificio y usted va a decir, yo tengo la fe de Cristo y yo voy a volar por los aires. No, se va a matar seguramente. O sea, quiero decir esto porque en este tiempo se ha usado mal todo esto y más bien para hacer daño. No estamos hablando de andar en temor. No estamos hablando de tener miedo de un virus. No estamos hablando de no creer en el poder de la sangre de Jesús. Yo no estoy hablando de eso. Creemos en todo eso. Pero quiero que me escuche el punto que queremos hoy llegar con esta palabra esta noche. Estos pastores fueron arrestados. 2 de ellos 3 veces fueron arrestados porque siguieron haciéndolo. Los sacaban bajo fianza, volvían a reunirse y entre los 5, uno de ellos se contagió en su congregación con las personas que se estaban reuniendo. Las autoridades dicen, no lo digo yo, que habían varias personas asistiendo a sus reuniones contagiados, sin protección ninguna, sin distancia, nada. Él se contagió y al mes falleció. Ahora hay una familia sin el padre, una iglesia sin su pastor, un liderazgo sin su líder. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a decir? O sea, son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Hay sentimientos encontrados con todo esto de la pandemia. Hay opiniones encontradas. Por favor, una vez más, yo no estoy hablando de que nosotros la Constitución no nos defiende. Por supuesto que sí. Y también quiero decir, ¿hay una persecución contra la iglesia? Por supuesto que sí la hay. Pero mientras no nos prohíban predicar el evangelio, mientras no nos quiten las cámaras para hacerlo, mientras no nos corten el internet, mientras no nos arrebaten la Biblia de la mano, mientras no nos metan a la cárcel porque estamos haciendo esto ahora mismo, la iglesia de Jesucristo no se ha parado. La palabra se sigue predicando, las almas se siguen convirtiendo. Es verdad, queremos reunirnos físicamente. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué lo menciono? Porque muchas personas han muerto.
Hace un momento hablábamos con uno de nuestros líderes acá, de las personas aquí en este staff que estamos aquí trabajando o sirviéndole a usted, de cuántas personas conocemos que han fallecido. No fallecieron antes por otra enfermedad ni un accidente de carro, fallecieron ahora con este COVID-19. O sea, la sensación que hay en el mundo, hay como una sensación en las naciones y en las ciudades de la muerte. Hay como un sentir. Yo no sé si usted lo ha podido percibir. Y vuelvo a repetirle, en otras temporadas en el mundo han muerto más personas, aún más con la fiebre española en los años 20, 30, 10 millones, 11 millones. Ahora no se ha llegado a esa cifra. Creo que ya superó el 1.000.000 de muertos en el mundo. Es verdad. Pero escuche, es la sensación que hay. Hay una incertidumbre, una inseguridad. Usted no sabe quién está enfermo, quién le pueda contagiar. O sea, son muchas cosas. Entonces, tomando esto en cuenta, era el sentir parecido que había en David. El enfoque del Salmo 39 tiene que ver con que David entendió mejor la fragilidad, la brevedad de la vida. En otras palabras, usted tiene que entenderlo también para cuidar su vida mejor. Y no solo hablo físicamente, hablo espiritualmente, hablo su alma, su mente, porque este cuerpo deja de vivir cuando la sangre no circula en él, por la razón que sea, pero el espíritu nunca muere. Solamente se escoge mientras está en el cuerpo a dónde su espíritu va a pasar el resto de su vida. El Salmo 39, verso 1 y 2. Vamos a leer 2 pasajes que leímos el jueves pasado y luego nos vamos a introducir a otras escrituras. Espero que usted capte esto con todo su corazón. Dice el Salmo 39, verso 1 y 2. Yo me había propuesto cuidar mi conducta y no pecar con mis palabras y hasta taparme la boca en presencia de gente malvada. Así que guardé silencio y no dije una sola palabra, pero eso no me ayudó en nada, pues mi angustia era mayor. En otras palabras, lo vimos el jueves pasado, lo vamos a usar hoy para conectarnos, para continuar y cerrar ese capítulo o este mensaje. David dice, yo me preferí no hablar, decidí no hablar, porque si hablaba podía pecar, pero dice acá que él guardó silencio, que prácticamente tuvo que taparse la boca para que personas malas no escucharan lo que él podía o quería decir. David escogió guardar silencio. En el Salmo 38 ya David había escrito algo de esto. Dice, mis enemigos me tienden trampas y amenazan con destruirme. Dicen mentiras de mí todo el tiempo, pero yo me hago el sordo y los ignoro, me hago el mudo y no digo nada. David decidió guardar silencio delante de personas que querían lo malo para él. Ahora escuche lo que le voy a decir. Él escogió poner toda su esperanza en Dios y no hablar, aún delante de otros que tal vez David, podíamos decir, tenía derecho a hablar. Ahora escuche lo que le voy a decir. Es difícil quedarse callado la boca cuando alguien dice algo de nosotros que no nos gusta. Es difícil. Más si usted cree que tiene la razón usted y no es justo lo que dice. Pero mire David, mire este ejemplo. Se quedó callado la boca delante de personas que eran enemigos de él, que le deseaban el mal, que no querían nada con Dios. ¿Le ha sido difícil a usted alguna vez callarse la boca cuando alguien dice algo que a usted no le gusta? No vaya a mentir. Por favor, ni vaya a poner amén en el Facebook o YouTube si no es verdad. Dios lo sabe. Claro que es difícil. Claro que es difícil callarse la boca. A mí me ha pasado un montón de veces que me han dado ganas de decirle 2 o 3 cosas de otra versión diferente que no venden esa Biblia escrita porque es la mía. Claro que dan ganas. Por supuesto que dan ganas. Usted no sabe en el tránsito manejando cuántas personas manejan que si yo fuera policía los meto presos a todos. No dan ganas. Es que usted no quisiera que manejaran a su lado. Y usted se aguanta y los voltea a ver y usted no sabe qué hacer. Pero a todos nos puede pasar. A David le pasó esto. David sabía que si él hablaba, por lo que en ese momento sentía, podía pecar delante de Dios. Ahora, yo quiero llamar su atención en esto. ¿De dónde venía todo esto? Y ahí vamos a ir hoy. El punto de hoy es llevar hacia atrás en la vida de David para que usted vea que esto tenía una historia. Todos tenemos una historia en nuestra vida. Todos tenemos cosas con las cuales Dios viene lidiando durante toda nuestra existencia. ¿Para qué? Para que esta vida breve no la perdamos, sino que la aprovechemos al máximo. David sabía que si hablaba, podía pecar contra Dios. El Salmo 39 nos da a entender los
estudiosos bíblicos que era un periodo de tiempo también que era al mismo tiempo de la rebelión y la traición de Absalón contra su padre David. O sea que no estamos hablando de cualquier enemigo. No estamos hablando de enemigos que David decía a el vecino o alguien que se cruzó la calle ese día, se vieron por primera vez. No, no, era su propio hijo. Eran gente conocida, gente que se suponía que debían amarse o tratarse bien. Cuando alguien dice algo de usted que no le gusta a usted, lo que dijeron, ¿usted guarda silencio o rápido contesta? O mire, o agarra el Facebook a contestar o a decir algo. ¿Cuánta gente cristiana le cuesta quedarse callada en Facebook cuando alguien dice algo de ellos, sea bueno o sea malo? Bueno, especialmente si es malo. Son pocos los que se aguantan las ganas. El Facebook lo usan para sacar los trapos sucios, para lavar la ropa sucia, para desembocarse. Y es fácil hablar por ahí. Usted a cualquiera le puede decir lo que le da la gana. Pero decírselo de frente es otra cosa. Pero el punto no es ese. Hoy no quiero alimentar brasas de fuego con nadie, sino quiero que abramos nuestra mente y corazón a la palabra de Dios y veamos a David como ejemplo. Pareciera que David hubiera seguido el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces se cayó la boca delante de gente que lo rechazaba, aún de su propia familia, de autoridades. Se quedó callado la boca, y no por una actitud de ser menor que ellos o ser que no valía nada. No. Era una decisión que él tomó. Pero David no conoció personalmente a Jesús. O sea, David tuvo que haber entendido entre Dios y él esta decisión de quedarse callado, pero fue la experiencia de su vida pasada la que lo llevó a también tomar estas decisiones. Y quiero entonces mostrarle algo. El apóstol Pablo habla acerca algo del dolor de la muerte. Él experimentó en algún momento y nos cuenta una experiencia en Filipenses. Él iba a mandar a su hijo espiritual, discípulo, a su líder de la iglesia, Timoteo. Pablo no podía ir, no estar con la iglesia de Filipo. Era necesario estar allí y Pablo decidió mandar a Timoteo. Pero cuando ya va a darse el viaje, Timoteo se enfermó. Y según las palabras del apóstol Pablo, la enfermedad pudo haber sido tan grave, no dice aquí exactamente qué fue, porque Pablo dice que estuvo a punto de morirse. Pero quiero que vea esto. En Filipenses 2:27 dice así: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Observe las palabras: para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo le llama a esa emoción, a ese dolor que se experimenta cuando muere una persona amada, tristeza sobre tristeza. ¿Por qué menciono esto? Porque literalmente eso es lo que David estaba sintiendo en el Salmo 38. Preocupado por cuánto tiempo le quedaba de vida. Preocupado de cómo iba a ser su final en esta vida en la tierra. Preocupado qué iba a pasar con su vida. Preocupado si iba a morir ya o no. O sea, había una tristeza sobre tristeza. Y usted puede decir, a mí nunca me ha pasado. Somos seres humanos. Somos frágiles en nuestra humanidad. La vida humana es breve, es pasajera, es temporal. El mundo dice, esta vida es una sola, hay que aprovecharla. Nosotros no decimos eso y no debemos decir eso. O sea, si lo decimos, sí hay que aprovecharla en Dios. Porque cuando se termine y la persona muere de su cuerpo, nunca más tendrá una oportunidad para arreglar las cosas con Dios. La Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. O sea, todos nos vamos a presentar un día delante de Dios. Ahora, pero volvamos al tema. Salmo 39, verso 3. Mire cómo lo decía David. Dice, el corazón me ardía en el pecho. Mientras más pensaba en esto, más frustrado me sentía. Al fin abrí la boca y dije, o sea, el Salmo trataba de un tema que David no quería hablar con cualquiera. Después usted sabe, al seguir la lectura, que él decidió hablarlo con Dios y sacó todo aquello con Dios. Ahora, ¿por qué a David le preocupaba tanto no hablar mal o decir algo delante de sus enemigos? ¿Por qué David tenía temor de abrir la boca y no decir algo que estas personas que no querían nada con Dios lo usaran para hablar mal de Dios? Es cierto que a David le preocupaba eso y tenía temor de Dios de hacerlo, pero también David tenía una experiencia en su vida. David había experimentado algo que de alguna forma no lo podía olvidar. Era una marca en su vida. Ahora escuche, David lamentaba
hasta ese momento todavía la muerte de un hijo. Un niño pequeño, su hijo, había muerto. Y esto lo traía David con él todavía. Vayamos atrás y vamos a entender mejor el contexto de todo esto. Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 22. Dice David: ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. ¿De qué está hablando? ¿Se recuerda usted aquella situación cuando David salió un día? Su ejército está en el campo de batalla, él se quedó en casa y él sale en la terraza de su casa y voltea a ver hacia la casa vecina y ve a una mujer que se está bañando sin ropa. Y lo voy a parafrasear, por favor. Y él la vio, le llamó la atención, fue como atraído por aquella mujer que él vio. Y el punto fue que él se quiso tener a aquella mujer como su mujer. Berseba es su nombre. Y esta mujer estaba casada. Él vino, se enteró quién era su marido y él hizo un plan. Lo pensó, lo planificó. Emborrachar al esposo de esta mujer, mandarlo al frente de la batalla para que a propósito lo mataran y así él poder tomar a aquella mujer por mujer para él. David era el rey del pueblo de Dios en aquel momento. Y lo interesante de esto es que esto es en el segundo libro de Samuel. Y en el primer libro de Samuel es donde él derrota a Goliat. O sea, todo esto pasó después de aquella gran victoria de la cual hablamos tanto, de que Dios le dio a David al vencer a Goliat y sacar a su pueblo de aquel miedo de enfrentar a los filisteos. También en el primer libro de Samuel está aquel momento cuando él trae el arca de Dios de regreso al pueblo, David, y él danzaba a tal punto que la ropa se le cayó de tanto que danzaba. O sea, todo esto es después de todo aquello. Este es un hijo que para Dios era un hijo ilegítimo. Este hijo nació de la desobediencia de David contra Dios, del pecado de Dios contra Dios, de tomar a una mujer por esposa de una manera que no era lo que Dios agradaba y hacer lo que a Dios no le agradaba. Nació este niño, el niño enferma. La Biblia dice que David oraba y ayunaba a Dios para que le salvara la vida y dice también claramente que el niño murió. Entonces, en este contexto está lo que estamos leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y cuando usted lee en ese capítulo del verso 1 al 14, sucede algo. Dios envía un profeta a confrontar a David en su desobediencia, al profeta Natán. Y es interesante, léalo ahí en su casa después, no lo lea ahorita, preste atención, léalo después que terminemos. Pero escuche, es interesante porque el profeta Natán, yo creo que dirigido por Dios, va a David con una historia, un caso, perdón. Como era el rey del pueblo de Dios, Natán llega con un caso entre dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, el hombre pobre, en una misma ciudad, tenía una sola oveja. Y Natán le empieza a decir al rey, como para decirle, a ver qué usted hace, rey, qué me dice que debemos hacer. Y Natán, con una narración muy elocuente, el profeta de Dios le dice a David, este hombre con muchas ovejas, un amigo vino de camino de viaje y decidió matarle una oveja para hacerle un asado. Si usted es argentino y no entiende más rápido, si es un brasilero, para hacerle un rodizo o igual asado. Si es un hondureño, dirá un churrasco, una carne asada. Pero escuche, entonces este hombre rico decide hacerle a un amigo que viene y él teniendo tantas ovejas, va a aquel hombre pobre que tenía una sola oveja. Él la había creado, la había alimentado, la había crecido, la había cuidado, la va a tomar y mata a la oveja de aquel hombre pobre para hacerle la comida al amigo que había venido de viaje. Natán le está contando esto a David. Le está contando este caso entre dos hombres. Y dice el hombre injusto, el hombre justo. David se está enojando. La Biblia dice en el segundo libro de Samuel capítulo 12 que David se enojó mucho, se enfureció tanto cuando escuchó aquel caso, se enfureció tanto que le dijo al profeta Natán, este hombre tiene que pagarle 4 veces a aquel hombre pobre por esa oveja. Y es más, tiene que morir, merece la muerte. Y estaba tan bravo que entonces vienen estas palabras y vaya conmigo al verso 5 y 6 del mismo capítulo 12. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico. Y le dijo, Natán, pero ¿cómo puede hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagar al pobre 4 veces más de lo que valía la ovejita. Y además merece la muerte. Cuando David dice estas palabras, la Biblia dice que el profeta Natán le dijo literalmente, o sea, David o rey, ¿tú crees que ese hombre es injusto? Sí. ¿Tú crees que merece la muerte? Sí. Y el profeta Natán le dice de parte de Dios, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre injusto.
que tomó una sola oveja, teniendo de dónde haber podido tomar una oveja, y al único hombre que tenía una, se la tomó para él. ¿De qué le estaba hablando el profeta de Dios a David? Le estaba hablando de lo que David había hecho. Había tomado la esposa de otro hombre, había causado que lo mataran para quedarse con la mujer de otro hombre. Ahora escúcheme por favor, no es malo casarse. No es malo casarse, es malo casarse con la mujer de otro. No es malo estar enamorado, pero es malo estar enamorado si usted es hombre de un hombre, o enamorado de la mujer de otro marido, o el marido de otra mujer. En Dios las cosas se hacen de una manera correcta. ¿Es correcto casarse? Sí, pero de la manera correcta. O sea, David estaba haciendo algo correcto de manera incorrecta. Tomó por esposa a una mujer que no le pertenecía a él, que le pertenecía a otro hombre. Ahora escuche lo que le voy a decir. Cuando David reconoció la injusticia, esto no se le vaya a olvidar, usted que tiene hambre de la palabra de Dios, porque puede ser que alguna vez a usted le pasó o le pueda pasar. Cuando David reconoció la injusticia de las acciones del otro hombre, entonces, en ese momento, David está en la posición que Dios lo quería. ¿Para qué? Para confrontarlo a él en su propia vida. No le entiendo, pastor. Escuche lo que le voy a decir y nunca se le olvide. David estaba fuera de esa posición. ¿Por qué? Porque sus hechos, sus acciones no lo reconocía como malos. No fue hasta que Dios usó las acciones de otra persona que David encontró que eran injustas y eran malas delante de Dios y los demás. Y lo que estaba haciendo Dios era haciendo una confrontación directa. Estaba usando el caso de otras personas para guiar a David a una confrontación directa. Le voy a decir algo. Dios puede usar personas, puede usar cosas para Él que no son necesarias, pero si son necesarias para usted, Dios la va a usar siempre para guiarlo a una confrontación si es necesaria. No le entiendo, pastor. No era necesaria la historia para Dios. No era necesario hablarle del pobre y del rico y de las ovejas y la ovejita. No era necesario. Para Dios no era, pero era necesario para David, para que David reconociera su pecado, su desobediencia delante de Dios. Pastor, no le estoy entendiendo. ¿Quiere que se lo ponga más claro? Para Dios no es necesario el COVID-19. Para Dios no es necesario usar un virus para llamar la atención a Él, al mundo o a su iglesia. Para Dios no es necesario una enfermedad. Para Dios no es necesario una pérdida. Para Dios no es necesario un divorcio. Pero si Dios tiene que usar algo para llamar la atención suya y volverlo a Él, Dios puede permitir. Cuidado a mis palabras. No estoy diciendo que Dios causó ese divorcio. Dios puede permitir. ¿Por qué? Para usted sea necesario para llamar su atención, confrontarlo y hacerlo volver a Él o guiarlo al arrepentimiento. Samuel capítulo 12, verso 14. Dios le va a decir a través del profeta Natán a David parte de lo que había hecho. Pero por haber hecho lo que hace que los enemigos del Señor le pierdan el respeto, tu hijo sí morirá. ¿Se recuerda usted que lo acabo de decir? ¿Se recuerda que leímos en el Salmo 39 que David estaba tan preocupado de no hablar delante de otros para que los que no querían a Dios hablaran mal de Dios? Mire de dónde le venía la experiencia a David, de algo que él había hecho mal delante de Dios. En otras palabras, ¿sabe qué le está diciendo Dios aquí en esta palabra? En el verso 14, le está diciendo, por lo que tú hiciste, le dijo a David, dio motivos para que ellos hablen mal de mí. Y ahora, por esa causa, tu hijo va a morir. Un hijo que había sido concebido de una desobediencia. Oró David a Dios. ¿Cuántas veces Dios no le respondió a David cuando clamó a Dios por otras cosas? Pero en este caso, Dios le dijo, va a morir. Y luego le dijo, y a causa de esto, la violencia va a estar siempre en tu casa. Y en adelante usted ve las familias de David, hermano contra hermano, hermano violando a su hermana, hijo tratando de matar a su propio padre, David, para tomar el trono o la posición de él como rey del pueblo de Dios. David ahora estaba preocupado por guardar el testimonio en el Salmo 39. Pero ahora entendemos mejor por qué en el Salmo 39 llevaba aquella carga por dentro, estaba tan preocupado de abrir la boca para no pecar delante de Dios. Ahora David había entendido que él tenía que guardar el testimonio delante de los demás, su testimonio de vida con Dios,
para no darle motivo a nadie a pensar que Dios no era bueno, que Dios era malo, que Dios era falso y otras cosas más. Porque en el 2 de Samuel 12, Dios mismo le dice, por lo que tú hiciste, ellos hablaron mal de mí y posiblemente otros creyeron lo que dijeron y los hizo tal vez tropezar o apartarse. ¿Qué será necesario para Dios hacer para confrontar tu vida de algo que no está bien? ¿Qué será necesario que no sea necesario para Dios, pero sea necesario para ti, que Dios tenga que permitir para llamarte al arrepentimiento, para llamar tu atención? ¿Qué será necesario que Dios tenga que permitir en tu familia? Dios dio una palabra, Dios te ha hablado, pero se han olvidado tal vez de Él, o te has olvidado de Él, y Dios tenga que hacer algo que no es necesario para Él, pero es necesario para ti, para hacerte volver a Él. ¿Qué podemos decir como cristianos con esta pandemia mundial? ¿Qué podemos decir? El otro día vi un programa, y el programa no era por cualquier persona hecha. En el programa fue por alguien reconocido en los medios de la televisión. Y me llamó tanto la atención porque el programa se basaba en palabras y pedazos de palabras que diferentes hombres de Dios en el 2020, desde enero y febrero, dijeron conforme al COVID-19. Y muestran las partes de diferentes hombres, hispanos, americanos, todos son de iglesias grandes, los que mostraron el video que vi, donde dicen, este virus va a pasar esto, y ellos dicen, y hasta llegaron a decir, Dios me dijo esto. Eso fue en enero, eso fue en febrero, eso fue en marzo. Estamos en agosto 2020, y cada mes y cada semana ha ido en aumento, en aumento, en aumento. Escuche lo que le voy a decir y no vaya a malinterpretar mis palabras. Cuando usted dice algo que dice que Dios le dijo y no lo dijo, usted está perdiendo un testimonio que Dios ha querido formar en usted delante de los demás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos algo y no va respaldado por Dios, o decimos algo y no va respaldado por nuestras acciones. Sus acciones tienen que respaldar sus palabras, y sus palabras tienen que respaldar sus acciones delante de Dios y delante de los demás. En 2 de Samuel 12, verso 7, entonces Natán le dijo a David, recuérdese, tú eres ese hombre. ¿Cuál hombre? El injusto, el que tomó lo que no le pertenecía, el que hizo lo injusto, el que tomó de aquel hombre lo que era de él y lo tomó para él. Dios usó algo que no era necesario para Dios, pero era necesario para David, para llamar la atención de David, para guiarlo a una confrontación, guiarlo al arrepentimiento y hacerlo volver para Dios. Dios no necesita virus, Dios no necesita pandemias, Dios no necesita guerras, Dios no necesita ninguna de estas cosas, pero si es necesario para que usted, yo, nuestra familia, la gente de nuestra nación se vuelva a Dios, Dios lo puede permitir. En otras palabras, el profeta Natán estaba diciendo a David, si tú reconoces la injusticia de otra persona, tú eres esa persona injusta. Ahora voy a decirle algo que puede sonar ofensivo para usted. Pero si usted se ofende, realmente no es problema mío. Lo que le estoy hablando es palabra de Dios. Es más fácil reconocer la injusticia en otros que en uno mismo. Lo voy a repetir. Es más fácil reconocer la injusticia en otros que en uno mismo. O se lo voy a poner de otra forma. Es más fácil reconocer lo malo en otros que en uno mismo. Es más fácil reconocer el pecado en otros que en uno mismo. Por ahí en la calle decían que el ladrón llama ladrón al ladrón. O sea, son frases de la calle, pero escuche por favor. Dios puede usar la situación de otra persona, que usted lo sepa y que usted llegue a hablar o juzgar para mostrarle algo en su vida misma. 2 de Samuel 12:13. David le dijo a Natán, después de todo lo que leímos resumidamente, usted puede leer todo el capítulo en su casa, se lo recomiendo. David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Observe estas palabras. Dios no quería que David muriera, pero Dios tuvo que alcanzar, tuvo que interrumpir en un momento específico, porque posiblemente David podía morir y Dios no quería que muriera. Le voy a decir algo. Sé que hay personas que no son de nuestra congregación conectados y les pido disculpas, pero si usted es un cristiano, esto le puede ayudar.
pero voy a decirlo porque estaba yo molesto esta semana, hablando con algunos de nuestros líderes y me hicieron preguntas, varios me escribieron, otros me llamaron, acerca del tema del beber vino o el beber cerveza o el fumar o todas estas cosas. Y yo le dije, mire, me molesta que yo tenga que estar, o cualquier pastor, con cristianos que llevan años, posiblemente, porque me preguntaron algunos de ellos qué hago con cierta situación. Si es un cristiano que lleva años en el Señor, lleva años en la iglesia, conoce Biblia y ha pasado diferentes cosas, yo creo que ya es tiempo que deba saber lo que Dios da a entender claramente en su palabra. O sea, yo no quiero estar perdiendo tiempo para estar enseñándole a un cristiano que lleva años en Dios de que no debe de beber licor. Claro, si es un nuevo creyente, una persona nueva en el Señor, alguien que acaba de comenzar en los caminos de Cristo, vamos a entenderlo y vamos a ir más allá. Pero escuche, por favor, cuando un cristiano que lleva tiempo con Cristo en la iglesia sigue preguntando si es malo, si es pecado, o beber alcohol, o beber cerveza, o fumar cigarro, o que si hago esto, o que si hago lo otro, es porque lo quiere hacer, hágalo. Haga lo que le dé la gana si lo quiere hacer. Es su vida y no la mía. Yo tengo que dar cuenta delante de Dios como usted tiene que dar cuenta delante de Dios. Si no le basta la palabra que Dios tiene para creer y tener convicción que no debe de hacerlo, pues haga lo que quiera. ¿De acuerdo? Pero si es de nuestra iglesia y usted sirve a Dios y es un líder y yo sé que usted bebe licor o fuma droga, marihuana, lo que quiera, pues yo tengo que tomar acciones distintas como responsable de una congregación para saber qué hacer. Controlar su vida no puedo. Tomar o dejar de tomar por usted tampoco. Para mí ya me molesta esta situación de que si bebo no bebo, que si tomo no tomo. Haga lo que quiera. Yo no le estoy diciendo que vaya a tomar. Digo, haga lo que usted quiera. Haga lo que su corazón le dicte. Yo voy a hacer lo que Dios dice en su palabra. Y voy a tomar ejemplo de mucha gente que hay en la Biblia y en la vida personal también. Yo no quiero estar dándole vuelta a este tema. Por favor. Y no use los medios para estar publicando sus cosas. O sea, desahogando sus dolores, sus molestias, ofensas. Si quiere hablar conmigo, escríbame, yo le voy a contestar. Y voy a hacer todo lo posible por no contestarle mal, para contestarle bien. Porque para eso estamos en esto, no estamos para juzgar. Estamos para guiarnos. Pero no le llame a la corrección, juicio. No le llame a la guianza, juicio. Guianza es guianza, juicio es juicio. Corrección es corrección, juzgar es otra cosa. Y si usted no entiende eso, pues mire hermano, mire hermana, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo se lo pongo? Allá afuera hay muchas iglesias. Si usted no se siente cómodo en esta, ¿qué vamos a hacer? Esto se trata de creer a lo que Dios dice en su palabra. Se trata de tener convicciones propias. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le dijo a los cristianos en la ciudad de Corinto. Era una iglesia bien complicada. Bien complicada. Si usted cree que la suya donde va o la nuestra es complicada, no se compara con la iglesia cristiana en la ciudad de Corinto. ¿Sabe qué les dijo Pablo a los corintios? A los cristianos se los dijo. Les dijo, ¿saben qué? Les dijo estas palabras. Todo lo que hagan, sea comer, beber, vestirse o lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Así les dijo. En otras palabras, si usted cree que vender licor, beber licor, fumar marihuana, vender marihuana, glorifica a Dios en su vida, pues allá usted, hágalo usted. Ya le digo, todos vamos a rendir cuentas. Yo lo tengo que hacer, usted, todo el mundo. Nadie nos va a pasar por alto, Dios, nada nos va a pasar por alto. Es más, Pablo le dijo algo más. En ese mismo capítulo, es 1 Corintios 10, 13 en adelante, Pablo le dijo, no hagan nada para que tropiecen ni judíos ni gentiles. Ahí incluye a todo el mundo, ni la iglesia, dijo. Yo no puedo pensar cómo usted con tanto tiempo de cristiano sigue pensando con que si es pecado o no es pecado. Muéstreme un versículo bíblico. No la borrachera es un pecado ni una obra de la carne. ¿Y qué lleva a emborracharse? Una cerveza, 2 cervezas, una copa, 2 copas. Escuche el testimonio. ¿Sabe? Le recomiendo que lea el testimonio de John Maxwell. Escuchen John Maxwell. Un gran hombre, conocidísimo hombre mundial de Dios. Un maestro de la palabra. Escúchelo contar su testimonio de la bebida alcohólica. Y doy gracias a Dios por la vida de ese hombre honesto que se atrevió a decirlo públicamente. Porque hay muchos que beben y se le callan la boca, se lo tapan. Que se meten la menta en la boca o el chicle para que no se le sienta el olor. Pero cuando usted nace como yo en un hogar alcohólico, usted conoce el olor a alcohol. No importa si se mete 10 pastillas de menta en la boca, todavía le sale la peste del alcohol en la boca. Por favor, no perdamos el enfoque. Yo soy el primero que no lo debo perder. Pues no estamos hablando de alcoholismo esta noche.
Pero quise decirlo porque encontré propicio y necesario para nuestra gente, la que nosotros estamos tratando de cuidar. Si a usted no le gusta que lo cuiden, puede seguir su camino. Yo hubiera querido tener mucha gente en momentos de mi vida que me cuidara así, porque me hubiera evitado un montón de dolores de cabeza y sufrimientos que yo me busqué por mi propia necedad. Esta vida humana aquí en la tierra es tan breve que Dios no quiere que la perdamos en un momento. Usted la puede perder yo en un minuto, en una hora, en un día, en una semana. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y vengamos a Él. De esto se trata. ¿Cómo vivo la vida? Es tan corta. ¿Sabe cuánta gente decía, a mí no me va a pasar esto del virus? Y no, ya no están, se murieron, ya no están en la tierra. Nadie puede decir eso. ¿Confiamos en Dios? Por supuesto que sí. ¿Creemos en Dios? Creemos en Dios. No vivimos por temor. Así mismo es. Pero nadie sabe qué pueda traer exactamente el día de mañana. Confiamos en que todo va a estar bien. Yo estoy aquí para decirles, todos necesitamos delante de Dios, todos, empezando por mí, examinar toda nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y de su presencia en nuestra vida. Segunda de Samuel 12:9. Y no estoy bravo, por favor, estoy serio. Verso 9, mire lo que dice acá. Dios le va a decir a David por qué se buscó todos estos problemas, donde David estaba sufriendo, dolido, tristeza sobre tristeza, se murió su primer hijo. Y Dios le va a decir, Dios le va a dar la respuesta. Verso 9, porque despreciaste, con una pregunta, ¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Esto es poderoso. Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Ya se lo había dicho anteriormente. Escuche. Mire lo que Dios le dice a David. Cuando usted desprecia la palabra de Dios en un área de su vida, usted está haciendo algo siempre que no agrada a Dios. Para hacer lo que a Dios le agrada es a través de conocer su palabra. Si yo no sé que a Dios no le agrada algo es porque no conozco su palabra. Y si no conozco su palabra, puedo terminar haciendo algo que a Dios no le agrada. ¿Me sigue? Dice la Biblia que sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted es ignorante de la palabra de Dios en un área de su vida, en esa área usted puede terminar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que examinar nuestra vida conforme a la palabra, a través de la palabra escrita de Dios. Dios le dijo a David, rechazaste mi palabra. ¿Por qué la rechazaste? Hiciste algo que a mí no me agrada. Ahora, esta es la consecuencia. O sea que en el Salmo 39 lo que David estaba hablando no era porque lo leyó en un libro, no era porque se lo contó a alguien más, lo estaba viviendo y lo había vivido por propia experiencia, por haber desobedecido a lo que Dios le había dicho y haber hecho algo que Dios no quería que hiciera. Yo pienso que para Dios no era necesario permitir una plaga, un virus en este tiempo. Yo pienso que para Dios no era necesario que aquel niño muriera, pero era necesario para David, para salvar y guardar su vida, su testimonio, su relación con Dios, y Dios poder terminar de hacer con él lo que le había dicho. Salmo 39, versos 5 y 7. Vamos a volver, ya vamos a ir cerrando. Dice David a Dios, después de todas aquellas cosas que aprendió por experiencia, le dijo, me has dado una vida muy breve. Nuestra vida es pasajera. De nada nos sirve amontonar riquezas. Siendo esto así, Dios mío, ¿qué es lo que puedo esperar? En ti he puesto mi esperanza. Esto es parte de lo que terminamos leyendo la semana pasada, pero hoy quiero cerrar con esta parte de lo que dijo David. Escuche, por favor. En otras palabras, David está diciendo, ¿de qué me sirve tener todo esto? Tenía muchas cosas que Dios mismo le había permitido tener. Escuche, ¿de qué le sirve a la gente tener dinero? ¿De qué le sirve a la gente tener un buen trabajo? ¿De qué le sirve a usted tener un negocio? ¿De qué le sirve tener un carro? ¿De qué le sirve tener una casa? ¿De qué le sirve viajar? ¿De qué le sirve comprarse todo lo que le gusta o puede comprarse? Eso es lo que David está diciendo. ¿De qué me sirve? Esta vida es corta, esta vida es pasajera, esta vida es temporal. O sea que en las cosas, aún las que Dios le permitió tener, nunca David encontró significancia para su vida, sentido, un mayor valor, porque solamente está en Dios. Por eso él termina diciéndole estas palabras en varios pasajes en el Salmo 39. En ti he puesto
mi esperanza. En ti he puesto mi esperanza. Tenga o no tenga, en ti he puesto mi esperanza. Sano o enfermo, en ti he puesto mi esperanza. Con trabajo o sin trabajo, en ti he puesto mi esperanza. Con legalidad, sin legalidad, en ti he puesto mi esperanza. Y dice el verso 8 del Salmo 39. De ahí le dice a Dios, líbrame de todos mis pecados. ¿Cuántos? Todos mis pecados. Hay alguien que me está viendo esta noche o escuchando, si todavía no se ha desconectado, porque tal vez se molestó por el vino, por el licor, por la marihuana, yo no sé. Hay alguien que reconoce que ha pecado delante de Dios. Yo no soy un pecador condenado. Yo soy un pecador redimido, comprado por la sangre del Cordero de Dios. Pastor, falsa doctrina. Un momento. Después de haber nacido de nuevo, yo he cometido pecados, pensamientos, actitudes, acciones. ¿Y usted? Después de nacer de nuevo, ¿ha pensado mal alguna vez? Después de nacer de nuevo en Cristo, ¿usted ha hecho algo que a Dios no le agrada? ¿Cómo le llama a usted eso? ¿Error? Porque la definición de pecado de Dios es muy específica. No la del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento, que dijo, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Es más, Pablo fue más bravo todavía. Dijo, todo lo que no viene de la fe es pecado. Porque hoy día está muy de moda llamarle error al pecado, llamarle enfermedad, llamarle a fumar marihuana. No, pero la ciencia probó que es buena médicamente. Ya le dije, usted haga con su vida lo que usted quiera. ¿De acuerdo? Una de las grandes bendiciones del Evangelio es que todos y cada uno somos responsables delante de Dios de nuestra vida. Yo no puedo ser responsable por la suya y usted puede ser responsable por la mía. No es válido. No, que alguien me tentó. Usted decidió, usted escogió, usted tomó esa decisión. Nadie la tomó por usted, como usted no la puede tomar por mí. No vaya a decir que el pastor Valenzuela dijo, me mandó a tomar. No, señor. No le dije eso. Le dije que usted siga haciendo con su vida lo que usted quiera. Así ha sido hasta el día de hoy, ¿no? El Salmo, verso 39, en el verso 10, dice David, quita de sobre mí. Mire la palabra que usa. Porque alguien dirá, a propósito, el pastor lo buscó para esto. No, el Salmo 39 lo agarramos porque Dios me guió ahí orando hace 3-4 semanas. Y yo no me acordaba que incluye esta palabra. Quita de sobre mí tu plaga. Esa es la palabra que usa el Espíritu Santo, que usó ahí. Quita de sobre mí tu plaga, que significa golpe, azote, herida, ofensa. Le dice David, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. David estaba sintiendo la corrección y la disciplina de Dios en su vida. Eran golpes que ya cualquiera los puede sentir. Caramba, cualquiera siente. Jesús dijo, no teman al diablo, teman al que puede destruir el alma y el espíritu. Hablando de Dios. O sea, los golpes que se refería a David eran una clase de golpes que ni Tyson, ni Muhammad Ali, ni Bruce Lee le podían dar a usted. Los golpes de Dios no se comparan con los golpes de ninguna persona, mucho menos con los de Satanás. Y David dice, quítame esta plaga. Hoy día estamos viendo una plaga mundial. Yo no digo que Dios la envió, yo digo que Dios la permitió. Un golpe, un azote. ¿Para qué? Para llamar la atención de su iglesia, de su pueblo. Para decirle al mundo, hello, yo sigo siendo Dios sobre tu país, sobre tu familia. Al mundo para que se arrepienta, crea y sea salvo. A la iglesia para que se arregle con Dios. Dios no quiere que mucha gente cristiana se pierda. Dios quiere que todavía en esta vida corta que todos tenemos, podamos ser salvos. David sabía que esa disciplina tenía un propósito para su vida. David sabía que había una razón detrás de todo aquel dolor, enojo, errores, pecado que él cometía. David sabía que Dios no lo iba a hacer por maldad, sino para hacerle bien. Me llama la atención que esa palabra plaga, allí en hebreo, es un vocablo hebreo que es la palabra nega, N-E-G-A, pero viene de otro vocablo hebreo que es naga, N-A-G-A, naga. Y esta palabra hebrea plaga, esa palabra plaga, cuando David le dice, quítame esta plaga de encima, literalmente quiere decir poner la mano encima, alcanzar, golpear violentamente, derribar, tocar, entrar. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños
y no hacían caso a su mamá, y su mamá iba detrás de usted para corregirlo, usted salía corriendo y la mamá agarraba la chancleta y ¡fua!, lo alcanzaba aquel chancletazo. Hello. Los nicaragüenses, los hondureños, ¿dónde está? Los guatemaltecos también, que su papá agarraba el cinto, se lo sacaba y usted se huía de su papá y su papá lo alcanzaba con el cinto. Escuche, esta palabra significa eso. Esta palabra quiere decir eso, que Dios nos alcanza con cosas difíciles para hacernos volver. Y la palabra que más me llama la atención es esa palabra entrada, que es la última, entrar, que significa ejercer influencia sobre otra persona, acceder al interior de un espacio aunque haya dificultad. Pastor, no le estoy entendiendo. Escuche, está simple, no está difícil. Dios alcanzó a David. Dios le puso la mano encima a David. Dios lo golpeó violentamente, y no solo a él, a muchos hombres de la Biblia, a Pablo, a muchos, a Elías, a muchos. A usted tal vez le ha alcanzado Dios. Usted va rumbo a la perdición, rumbo a una desgracia, y Dios le habló, no escuchó. Le envió una palabra, no escuchó. Tuvo un sueño, no escuchó. Entonces Dios permitió algo difícil para alcanzarlo todavía y guardarle la vida. Hay gente que se ha accidentado. Yo no dije que Dios provocó el accidente, lo pudo haber permitido, que es diferente. Hay gente que ha ido presa y cuando está en la cárcel, ahí reaccionan, ahí se vuelven. O en una situación difícil cualquiera se vuelve. Es fácil olvidarse de Dios cuando hay trabajo, cuando se gana bien, cuando hay mucho negocio. Pero cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, cuando no hay negocio, ahí es bien fácil estarse acordando de Él todo el tiempo. Tocar. ¿Cuántas veces usted escuchó esa palabra? Yo me recuerdo que en mi casa o en familia se ha escuchado decir, cuidado, le pone la mano encima al niño. Pero Dios pone la mano encima cuando es necesario. Usted tal vez le ha dicho a Dios, tócame, Señor, tócame. Y le viene tremendo problemón. Y usted no entendía que Dios no quería tocarlo en ese momento, porque tocarlo significaba una prueba, una dificultad difícil. Usted ha orado, ha alabado, ha adorado. Señor, tócame. Le quiero decir algo, el toque de Dios no es para hacerlo sentir bien. El toque de Dios no es para que se emocione. El toque de Dios es para cambiar algo, para transformar una vida. Cuando Dios tocó a estos hombres, tocó a Pablo, tocó a David, tocó a Elías, era para cambiarles la vida de una manera radical. Entrar, me llama tanto, me gusta esa palabra, entrar. ¿Cuántos de ustedes han tenido frío? Por favor, en Miami no se quede frío, no me haga eso. Frío de verdad. Que usted está allá en Nueva York o está allá en Nueva York y la temperatura está a 10 bajo cero o a 10 sobre cero si quiere. Y aquí estamos acostumbrados a 90, 80, 70 y usted está allá. Pero frío de verdad. ¿Sabe qué hace el frío? Se le penetra en el espacio del calor de su cuerpo y su temperatura. Se penetra de tal manera que el frío que usted empieza a sentir dolor. Yo me acuerdo, una Navidad, un fin de año, el deseo de mis hijas y mi esposa, vamos a Nueva York a pasar un fin de año. Y fuimos hace años. Y había un frío, llevábamos ropa y no alcanzó. Me recuerdo que salimos a caminar y nos fuimos a Manhattan, 9, 10 de la noche. Y la temperatura descendió en una hora de una manera violenta, que mi hija pequeña, mi esposa, tenían las manos, la cara, los cachetes, las orejas moradas, pero moradas. Tuvimos que llegar a un lugar y comprar orejeras, comprar unos espejuelos por el viento que se sentían los ojos que así los rayaban con algo. Y empezamos a caminar para el hotel, íbamos ahí los cuatro. No encontrábamos buses y un taxi no me paró, otro taxi tampoco. Y llegó una patrulla a llamarnos la atención, el policía, que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Y él podía llevarnos por eso, porque estábamos atentando contra nuestra seguridad física. Entonces el próximo taxi que paramos paró, nos llevó. Íbamos, pero temblando, pero frío. Aquí en Miami no. Aquí no me diga que es frío. Aquí se me quejan a veces las muchachas, ¿qué es frío? No saben lo que es frío. A eso es lo que me refiero. Cuando usted está en un clima que usted no hay manera, escuche, le penetra tanto la temperatura de su cuerpo que usted dice, ay, yo no lo siento. No, lo siento. Le tiemblan los huesos, se le encogen las manos. A eso es lo que significa esta palabra. Llega a tal punto que le penetra por dentro, ocupa un espacio, influencia tanto que cambia su estado de sentirse, de emocionarse, de físico totalmente. Al punto que con el frío hay gente que ha muerto frisada.
como por el calor. Ahora, ¿sabe? Hay una escritura en la Biblia que es la que mejor para mí describe el sentido de esta palabra. Y con eso vamos a cerrar y vamos a orar. ¿Sabe qué hace usted cuando usted nos permite? Usted abre el YouTube o el Facebook, a nosotros hoy. Usted permite que Dios a través nuestro, no yo, Dios a través de nosotros penetre en su casa, entra en su vida. Dios entra con su palabra. Dios quiere entrar con su presencia. Dios es experto. Lo voy a decir, creo que lo escribí al final. Dios mismo busca acceder al interior de nuestra vida, aunque haya dificultad. Oh, Dios se encuentra muchas veces. Nosotros le ponemos dificultad para que entre. Él es Dios todopoderoso. Él pudiera pasar por encima de nosotros y no somos nada para detenerlo, pero Él no va a violentar nuestra voluntad. Él no va a obligarnos a hacer lo que no queremos hacer. Él nos va a empujar, nos va a motivar, nos va a hablar, nos va a enamorar, nos va hasta a provocar con formas hasta violentas. Pero usted tiene que terminar decidiendo. Dios es experto en buscar acceder a la vida de la gente y siempre encuentra dificultad. No creen, lo rechazan, no quieren, no entienden. Pero cierro con este versículo y vamos a orar. Creo que es el mejor para mí, que describe cómo Dios quiere entrar a tu vida, la vida de tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, mi vida, la vida de los que beben, los que toman, los que fuman, los que usan marihuana, los que beben vino, licor, a la vida de todos. Yo lo vi entrar a Dios a la vida de mi padre, Carlos Valenzuela Solares, alcohólico de los 12 años hasta los 72 años, bebió alcohol. Dios le guardó la vida de muchas maneras, y todo era porque quería acceder a su vida. Y los últimos años de mi viejo, de los 72 a los 90 que Dios le dio de vida, vivió creyendo en Dios, en un Dios que él creía que conocía, pero nunca había conocido. Y fue el único que lo pudo hacer, dejar la bebida, de los 12 años a los 72. Escuche. Dice Apocalipsis 3, 19 y 20. Creo que la mejor palabra para describir esto que estamos hablando. Yo reprendo, dice Dios, y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a tu puerta, Dios dice esto, y llamo. Si oyes mi voz y abres, son palabras de Cristo, entraré en tu casa y cenaré contigo. Una vez más, voy a leer el verso 20. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, observe la diferencia. Dios no dice, yo tumbo la puerta y entro porque yo soy Dios todopoderoso. Él pudiera hacerlo, mas no lo va a hacer. Porque Dios no quiere a nadie que lo ame a la fuerza. Dios quiere el amor mismo con que Él te ama, que tú le devuelvas. Y dice el verso 20, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, ahí está la condición, oír y abrir. Si oyes y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. ¿Quién no quiere de ustedes que el Señor entre a tu casa? ¿Quién de ustedes no desea que Él entre a tu familia? ¿Quién de ustedes no anhela que entre a tus hijos y entre a ser parte de sus vidas? El mundo no deja entrar a Dios. Lo opuesto a entrar es sacar, es poner fuera. El mundo no quiere nada con Dios. Las escuelas donde tus hijos van, nuestros hijos van, no quieren nada con Dios. Las universidades donde oramos para que Dios provea para enviar a nuestros hijos, no quieren nada con Dios, lo tienen afuera a Dios. En las cortes lo tienen afuera a Dios. En la bolsa de valores tienen afuera a Dios. En las casas de gobierno tienen afuera a Dios. Pero Dios va persona por persona, tocando la puerta. Jesús, si tú oyes su voz y le abres, lo dejas entrar, Él va a entrar. Así que en esta noche es una noche de meditar en Dios, de meditar en su palabra, de meditar en lo que Dios nos está hablando a todos, porque todos es para todos, para todos. No importa los años de creyente que lleve. Y yo le voy a decir algo, si usted es de Manasés y usted vive ofendido por las cosas que yo digo o enseñamos en esta casa de licor, yo le pido de favor que se meta a orar a Dios y que lea la palabra de Dios y que Dios le hable a usted como lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchos otros, porque es una convicción personal. Y deje de estar buscando excusas o justificaciones. O, ya le dije lo que Dios hace. Dios le muestra a usted las faltas de alguien más para hablarle a usted. Porque es más fácil ver lo mal que estamos viéndolo en otro que en nosotros mismos. Dios lo hace con tal de guiarlo a Él, con tal de traerlo de regreso a Él. Donde quiera que usted esté, yo le quiero pedir, si es posible,
le quiero pedir si le es posible ponerse de pie. Creo que si estamos en la presencia de Dios y usted está en su casa, por respeto a Dios, si no se pone de rodillas, pues de pie. Si está manejando, siga manejando. Por favor, no cierre sus ojos. No queremos ningún accidente. Siga manejando, abra sus oídos y escuche y reciba. Pero si usted está ahí y usted reconoce que Dios le ha hablado, usted reconoce que usted necesita el perdón de Dios, usted reconoce que usted algún momento en su vida, y no estoy hablando, algunos piensan cuando decimos pecado en asesinatos, en adulterios, no, cualquier pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo cuenta por pecado. Algo que no se origina en la fe en Dios es tomado por pecado. Tal vez dejó de hacer algo que Dios le pidió. Tal vez ha hecho algo que no le agrada a Dios. Hay que tener convicción personal, propia. Hay que tener aquí una convicción es propia. Nadie más la puede tener por nosotros. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Él se mudó por su Espíritu a nosotros. Y Él es el Espíritu Santo nos da convicción, pero hay que recibirla. Hay que recibirla, hay que aceptarla, hay que reconocer qué está mal en mi vida. ¿Qué está Dios permitiendo en mí que no es necesario para Él, pero que es necesario para mí, para llamarme atención? Todos con esta pandemia, de alguna manera, de alguna forma. Así que ahí donde está, yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Invitar primeramente a aquellos que nunca le han entregado su vida a Cristo, que nunca han creído que han pecado contra Dios y que necesitan pedirle perdón. Son a los primeros que me quiero dirigir. Si usted, hermano o amigo, está escuchando esta noche, si es un hermano en la fe que se apartó de Dios, usted necesita volver a comenzar de nuevo. Si usted, amigo o amiga, nunca ha hecho esta oración, la puede hacer ahora mismo, por favor. Ahí donde está, cierre sus ojos y repita con nosotros esta oración. Diga: Padre Celestial, creo con mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es tu Hijo, que murió por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, lávame con tu sangre. Ahora mismo te doy mi vida y yo recibo la tuya. Dame el Espíritu Santo. Dame la vida eterna. En tu nombre, Jesús, soy salvo, soy libre y soy sano. Y te doy gracias por recibirme así como estoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera o segunda vez, escríbanos, por favor. Si usted es un hermano en la fe, en cualquier parte donde esté, yo quiero pedirle que cierre sus ojos, levante sus manos al cielo, y quiero guiarlo en esta oración si usted la quiere hacer después de mí. Ahí donde usted está con sus manos levantadas, dígalo si lo cree, si no, no abra su boca. Diga conmigo: Padre Celestial, creo que he oído tu palabra, la tomo para mi vida y tomo responsabilidad delante de ti de hacer con ella lo que tú me pides. Ahora mismo yo te pido perdón. Me arrepiento si en algún área de mi vida he hecho algo, he dicho algo que te desagrada. Perdóname. Dame una nueva oportunidad. Si he dicho algo o he hecho algo que ha causado que otros piensen mal de ti, hablen mal de ti, perdóname, Señor. Ahora mismo le pido a tu Espíritu Santo que me ayude a tener más convicción en esa área de mi vida que me falta. Espíritu Santo, tú estás aquí. Ayúdame. Trae convicción a mi vida de aquello que a Dios no le agrada, de aquello que todavía yo no he entendido, que no tengo revelación, pero es desagradable a Dios. Ayúdame en el nombre de Jesús. Si usted está creyendo a Dios por una sanidad en su cuerpo, nos unimos con usted y volvemos a declarar lo que creemos que Dios dice en su palabra, que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, donde quiera que usted se encuentre, cualquiera que sea la enfermedad, sea el COVID-19, sea cualquier otro virus, sea cáncer, sea lupus, enfermedades en la sangre, en la piel, en los huesos, en los ojos, los oídos, en el estómago, cualquiera que sea la enfermedad, Jesús llevó eso en la cruz del Calvario sobre su cuerpo.
Él pagó con su sangre por toda enfermedad, por toda maldición, por toda necesidad, por toda pobreza, y en el nombre que es sobre todos los nombres, Jesucristo es su nombre, echamos fuera esa enfermedad de su cuerpo. Declaramos sanidad total en todo tu cuerpo, y todo espíritu detrás de esas enfermedades se van de su cuerpo ahora. Le hablamos a ese corazón, le hablamos a esas arterias, le hablamos a esos pulmones que trabajan conforme a la voluntad de Dios. Por la obra de Jesús en la cruz del Calvario son sanos ahora mismo. Se sano ese corazón, se destupen arterias, esa sangre circula y corre 100%, sin ningún obstáculo, sin ningún problema por todo ese sistema circulatorio. Esos pulmones se sanan, esas vías respiratorias se limpian ahora, se abre esa tráquea, se abre esas vías respiratorias. El todo virus COVID-19 desaparece de su cuerpo, y hablamos vida donde había muerte, hablamos sanidad donde había enfermedad, libertad donde había esclavitud, provisión donde había pobreza, bendición donde habría maldición. Señor, te damos gracias. Por la fe recibimos lo que creemos de ti, lo que tu palabra dice, Padre. Examinaremos nuestra vida más conforme a tu palabra y conforme a tu presencia. Y declaramos, Señor, que vamos a guardar mejor y más aún el testimonio que tú estás formando en la vida de cada uno de nosotros. A veces se nos olvida por las cosas de la vida, por perder la conciencia. A veces se nos olvida que estamos al ojo público, que somos un testimonio andando de la obra de Cristo en nosotros. Se nos olvida que alguien nos puede estar viendo, alguien puede estar escuchando lo que decimos, viendo lo que hacemos, y esa acción, esa actitud, esa palabra que salga de nuestra boca puede hacer la diferencia en alguna vida. Líbranos, Espíritu Santo, de ser tropiezo a otros con palabras, con acciones, con actitudes, con nuestro estilo de vida. Más bien te pedimos que nos uses para que otros puedan ser guiados a ti, para que otros puedan creer en ti, para que otros se puedan acercar a ti. Y por eso pedimos, como muchas veces oramos en esta congregación, en este liderazgo: Padre, haz la obra en nosotros, para que puedas hacer tu obra en otros a través de nosotros. Y aquello que pedimos para otros, Padre, aquello que deseamos para nosotros en ti, lo deseamos y declaramos sobre otros también. Bendecimos a cualquiera que esta noche está conectado en tu nombre. Pedimos que tu bendición, tu favor, tu gracia siga llenando sus vidas, por las familias, por los matrimonios, por los jóvenes, por los niños. Hablamos palabra de vida sobre ellos, palabra de bendición y restauración sobre cada matrimonio, Padre. Gracias que tú pones comida en nuestra mesa, pones calzado en nuestros pies, vestido en nuestro cuerpo. Gracias que tú eres el Dios que viste y da de comer a las aves, que tú eres el Dios que hace nacer la hierba, le da color a las flores. Cuanto más no nos darás a nosotros todo lo que necesitamos. No vamos a vivir preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a beber. Vamos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, y vamos a confiar que todas las cosas nos vendrán, porque nos serán añadidas. Te damos gracias, Padre. Gracias por cada alma, por cada salvación, por cada sanidad, por cada milagro, por cada provisión. Y usted que ha estado conectado esta noche, usted que ha estado escuchando a Dios, yo espero en Dios y confío que usted ha escuchado la voz de Dios, no la mía. No escuche mi voz, escuche la voz de Él a través de nosotros, de todos nosotros acá. Yo necesito de esto tanto más como usted lo necesita. Yo soy el primero que tengo que ser filtrado por todas estas cosas. Pero recuerde esto: Dios no quiere que usted pierda su vida. Es tan breve que Dios no quiere que la pierda en un momento, en un minuto, en una acción, en una salida, en un paseo. Dios quiere que usted guarde su vida para que la vida que ahora Dios le da, usted la pueda usar como Él quiere y lo conecte a la próxima vida que está por delante. Hermano, hermana, amigo, amiga, vienen grandes y terribles cosas para esta tierra. No lo estoy deseando yo, lo dice la Biblia. Viene un tiempo llamado la tribulación y la gran tribulación. Y Dios está llamando la atención de su iglesia ahora para evitar que tengan que pasar por eso. Él no quiere que su iglesia permanezca en la tierra mientras los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. Dios no quiere que usted viva en esta tierra ni con su familia cuando el anticristo gobierne todo este mundo. Dios no quiere eso. Esta es la vida que tenemos que aprovechar para vivirla como Dios quiere, y podamos entonces ser raptados por Jesús en el cielo, para ir con Él al cielo y volver después a esta tierra. Lo bendecimos donde quiera que esté. Si le damos gracias a Dios por su conexión, bendiciones y hasta la próxima.